Bien, comentábamos que con el doctor Alberto Belaúnde, que es nuestro invitado y a la par es candidato al Parlamento Nacional por el Partido Peruano por el Cambio, un tema bastante delicado, el tema de la seguridad. Y él nos mostraba un hecho bastante también preocupante, ¿no? Lo que concierne al delito en sí, y usted tenía una cifra que seguramente va a llamar la atención a quienes están sintonizando, ¿no? Sobre el mapa del delito, ¿no? En todo el Perú, el único distrito que tiene un mapa del delito que considera la información de la policía del municipio se encuentra en Lima y es Miraflores. Todos los demás distritos del Perú y de Lima no cuentan con la información completa. ¿Qué es lo que sucede? La policía maneja su estadística, el municipio maneja su estadística. ¿Cuál es la fuente? La denuncia que recibe directamente la institución de los ciudadanos, que además muchas veces nos animan a hacer las denuncias. Entonces, lo que se necesita aquí es algo tan simple como que se siente en una mesa cada semana con la lista de incidencias delictivas y que la consensúen, la unifiquen y vean efectivamente cuál es la realidad de cada uno de los distritos. ¿Esto es caro? No. Simplemente, nuevamente, voluntad política y ganas de hacer las cosas bien. Lamentablemente, parece que esos son los recursos más escasos, más que los recursos económicos. Y otro tema fundamental, no solo para la seguridad, sino para la inversión en infraestructura, en salud y en otros temas, que requieren nuestros gobiernos locales y regionales, es el tema del apoyo técnico. Y aquí PPK tiene una propuesta muy clara, que es el Ministerio de Apoyo a las Regiones. Normalmente escuchamos a autoridades y actores locales y regionales quejándose porque, claro, la relación con el gobierno es a través del MEF. Y el MEF conceptualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas, conceptualmente siempre va a cuidar el dinero y siempre va a ser pues el malo de la película y el pesado y el que se fija con lupa que haces bien cada centavo. Entonces, ¿qué es lo que busca el Ministerio de Apoyo a las Regiones? Cambiar ese paradigma. Ya no es ese ministerio policía que persigue y se asegura de que no se use mal la plata, sino es un ministerio... Pero además, perdón que le interrumpa, Sí. doctor Belaúnde, además, con poca efectividad, Con diría. poca efectividad. Porque la corrupción está pues desbordando por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que controla el MEF? Conseguimos las dos peores cosas. Por un lado, se mantiene la corrupción y por otro lado, no se ejecuta obra. Entonces, es los dos peores escenarios combinados. Entonces, la idea de este Ministerio de Apoyo a las Regiones de PPK, además con toda la experiencia quien tiene el Estado destrabando proyectos, lo que se busca es un acompañamiento, asegurar que hayan las competencias técnicas necesarias en regiones y la asistencia técnica necesaria para que los grandes proyectos se destraben y se puedan ejecutar en todo el país. Pero ahí le caería la siguiente crítica. A ver, pongamos como abogado del diablo. Vamos a hacer crecer más la burocracia, cuando lo que se necesita es justamente, de pronto, reducir un poco más el tamaño del Estado, hacerlo más eficiente, más técnico, quizás, ¿no? Y con políticas de beneficio a la población mucho más claras, ¿no? Es que como aquí, el caso de la lucha anticorrupción, por ejemplo. Aquí completamente de acuerdo, aquí el debate tiene que dejar de ser más Estado o menos Estado. El debate tiene que ser cómo logramos un mejor Estado. Entonces acá no simplemente el ministerio lo que tiene que hacer es conseguir de dentro del Estado a los mejores funcionarios y las mejores capacidades técnicas y que estos funcionarios dejen el escritorio en Lima y estén presentes en las regiones. Pero hay cosas tan sencillas. Mire, por ejemplo, respecto al tema de los servicios y donde empieza a fomentarse el tema quizás de la corrupción, ¿no? Uno se va al aeropuerto, por ejemplo, una cosa cotidiana, todo el mundo viaja, ¿no? Y de pronto tiene su pasaje para las 10 de la mañana, llega, saca su ticket, va a la sala de embarque y de pronto le comunican por el altavoz y dice, bueno, su vuelo ha sido, ¿no?, postergado para las 12 del día. Y después uno se va al counter y dice, no, les vamos a informar a la... Y finalmente le cancelan. Y finalmente le dicen, ¿sabes qué? El vuelo ha sido sobrevendido y usted podría de pronto esperar el siguiente vuelo. Y cuando quiere protestar por eso, no hay dónde. Y le dan un teléfono y cuando marque ese teléfono le contestan en Santiago de Chile. Claro. ¿Cómo lo ve eso? Un usuario común y silvestre. Entonces,
hace lo posible, ya busca la salida, o sea, esos son los atajos que busca, y esos atajos son precisamente o soborno, o corrupción, y empieza la cadena. Y aquí justamente hay un tema que toca, es clave, que no solo se resume a nuestra experiencia en los aeropuertos, sino en general a cualquier tipo de experiencia en cualquier organización, que es la necesidad, y sé que esta es una palabra complicada, de predictibilidad. ¿A qué me refiero con predictibilidad? Que uno sepa que ante una situación, la consecuencia va a ser necesariamente otra. ¿A qué me refiero? Si pasa algo, por ejemplo, cancelación de un viaje, que tú sepas que tienes el derecho de ir a esta oficina determinada y que sepas exactamente cuál va a ser la solución. Y esto también en un ministerio. Si tú vas y tienes los papeles que te pide el trámite para que te den la licencia, que sepas que en el plazo que establece la ley, efectivamente te van a dar la licencia. Y no que vas a volver y te van a decir, no, faltó un sello, no, mira, tienes que hablar primero con tal funcionario. O sea, necesitamos seguridad jurídica, predictibilidad, para que los ciudadanos tengan la absoluta certeza de que si ellos cumplen con el Estado cumplirá con ellos. ¿Qué hacer, por ejemplo? Le pongo otro ejemplo. Hace poco vino una persona acá a comentarnos un tema, que tiene un trámite, un ministerio, que supuestamente debería ser hecho máximo quizás en un mes, tiene 3 años, y nadie le quiere firmar una resolución, porque ningún funcionario quiere comprometerse. ¿Y cuál es el problema? De que si ese funcionario le da una autorización, le cae la Contraloría. Entonces le cae la Contraloría. No, si le da de otra manera, dice, pero el pueblo se levanta. Si hago esto, o sea, estamos en este plan 3 años. Yo le voy a contar una anécdota, ¿no? que los socios ya se fueron, claro, la plata ya está en Colombia, ya se invirtió en otra cosa y él se ha quedado con su proyecto y quebrado. Yo les voy a contar una historia que les va a sorprender, pero que es real y que nos cuenta de la magnitud del problema que señalas. En Miraflores estamos ejecutando en el centro de Miraflores, al costado de la municipalidad, unos estacionamientos subterráneos. Más de 700 plazas justamente para solucionar el problema de tráfico en el centro de Miraflores, que es uno de los principales problemas de Miraflores y de Lima. ¿Cuántos años ha tomado conseguir las autorizaciones? 3 años. Estamos hablando del centro de Miraflores. 1 año completo para que el Ministerio de Cultura nos diga que no hay restos arqueológicos en la zona. 1 año en la zona más urbanizada de Lima, donde no hay ni medio huaco. Con lo cual, yo me pongo a pensar, si esto pasa en Lima, en Miraflores, lo que será sacar un proyecto de infraestructura en Cusco, en Arequipa, en Ancash. Entonces, claro, tenemos un Estado con funcionarios que se mueren de miedo de firmar papeles, se mueren de miedo de tomar decisiones, porque la Contraloría no entiende que su rol no es un rol de perseguir a quien no puso el sello, sino de perseguir la gran corrupción, y los proyectos paralizados. Entonces, claro, en un esquema de desaceleración económica como el actual, necesitamos inyectar dinero de economía, y esto pasa por destrabar las grandes obras de infraestructura que en todo el Perú están detenidas. Es decir, tenemos una gran tarea allí y todo el mundo habla del destrabar, habla de la ventanilla única. Ya se han cambiado diferentes nombres, pero nada avanza. Se inició con bombos y platillos tratando de hacer reformas del Estado en este gobierno. A la primera tiraron la toalla y ahí lo dejaron, ¿no? Recuerdo mucho que el presidente Alan García en su segundo mandato salió también a decir en todos los medios de comunicación que el gran problema era la burocracia dorada, de que en realidad ganaban mucho, no hacían nada y que ahora él va a arreglar esa situación. Y lo primero que hizo es sacar un decreto bajándose él el sueldo a 15,000. Y yo recuerdo que en ese momento nosotros trabajábamos en Proinversión, que en ese momento Proinversión, para las condiciones del país, había avanzado con todo. En 3 años se había avanzado, pues lo que no se había avanzado no sé en cuántos años, pero sacando proyectos de dimensiones nacionales y con un equipo técnico de primer nivel. De lujo. Claro. Y el director ejecutivo ganaba 25,000 soles, ¿no? Al mes siguiente, el director ejecutivo tenía que ganar menos que el presidente de la República. O sea, si un ministro ya ganaba 15,000 soles o 14,900 para diferenciarse del presidente,
esta persona, este director ejecutivo que estaba manejando y estaba trayendo los proyectos, estaban promocionando, estaban haciendo los rocios internacionales para que vengan a invertir en el Perú, tenía que ganar más o menos 12.000 soles. Con sus descuentos y todo sacaba 9.000 soles. Entonces, al mes siguiente, todos los técnicos que estaban ahí, los estructuralistas financieros, los especialistas en contratos, los especialistas en asociaciones público-privadas, en iniciativa privada, todos se tuvieron que ir. Y la empresa privada los recibió con los brazos abiertos porque eran funcionarios que el Estado había capacitado y que le había costado mucho dinero al Estado mandarlos a Europa, mandarlos a Estados Unidos, a las mejores universidades a capacitarse en esos temas, y el sector privado no había invertido un sol en esos funcionarios, pero sin embargo los contrató y de inmediato y obviamente optimizó su plana de recursos humanos. Lo que y el Estado se quedó ¿en qué situación? Fundamental, es así el aspecto clave de lo que pasa con el Estado. No podemos darnos el lujo de no contar con los mejores peruanos dentro del Estado. Y yo sé que no es un tema popular para los oyentes, pero hay que entender que si lo que queremos es obra pública en todo el país, servicios de calidad, necesitamos que los mejores profesionales entren al Estado. Y eso pasa necesariamente por buenos sueldos. Porque claro, uno puede asumir unos 6 meses, un año, un trabajo más de apostolado para sacar un proyecto adelante. Pero la gente también tiene familia, la gente se ha capacitado en universidades en el interior del país, fuera del país, y necesitamos, porque si no, ese funcionario... Todo el mundo trabaja por el bienestar de su familia. Efectivamente, uno piensa primero en su familia. Y porque además el sector privado no termina después lleno de juicios, lleno de complicaciones, lleno de frustraciones. Entonces, si queremos un Estado que funcione, necesitamos sueldos competitivos. Político que diga lo contrario es político que está jugando con el populismo, jugando con la impresión de la gente y haciéndole un gran daño al Estado. Y finalmente, usted que es especialista en temas municipales y gobiernos locales, ese es el otro problema. Porque nosotros hemos trabajado mucho en provincias, por ejemplo. Hemos desarrollado proyectos de inversión en provincias, en comunidades muy alejadas del país, donde el Estado nunca había pisado, ha puesto un pie allí. Pero se hizo proyectos allí y con la experiencia que hay, y lo voy a mencionar lo siguiente. Los funcionarios que no han conseguido ningún tipo de trabajo, por decir, ninguna posibilidad de un mercado, que es el más competitivo, por decir, en la capital de la República, empiezan a irse a provincias, a ver qué pesco por ahí. Y de repente agarran una gerencia, o sea, la gerencia de desarrollo de un gobierno regional, ¿no?, que va a mover algunos gobiernos regionales que han recibido cantidad de dinero en el top de los precios de los metales, por ejemplo, en las zonas donde había proyectos mineros, o en la zona del Cusco, del gas y todo lo demás, pero no puedes tener un funcionario dándole una responsabilidad de mover decenas de millones de soles con un sueldo de 3.000 o 4.000 soles, porque y nosotros le preguntamos, pero ¿no puedes traer otros funcionarios, gerentes y todo lo demás? No podemos traer. Y en las municipalidades, por ejemplo, distritales, en las municipalidades provinciales, donde están los grandes proyectos, y donde se tienen que ejecutar carreteras, donde se tienen que hacer represas, canales de riego y todo lo demás, donde la inversión es muy fuerte, ¿no? Entonces tienes funcionarios que no pueden hacer un expediente técnico, simple, para hacer una trocha. Entonces teníamos que llevar a los técnicos allí, a ponerlos allá para que les puedan dar asesoría. Pero ese funcionario, por ley, no puede ganar más de 2.000 soles. Es un escándalo. Y entonces, ¿qué cosa hacemos con esos recursos humanos? Y encima le exigimos a los gobiernos locales que inviertan, que inútiles que son, que incapaces, no pueden gastar. Exactamente. Y todo lo demás. Entonces, aquí lo que se necesita es que justamente el Ministerio de Apoyo a las Regiones, de la mano con Servir, consiga los mejores técnicos que están en el servicio público del Estado y obligue a que, así como los médicos tienen que pasar necesariamente su serum en diferentes postas a nivel nacional, también los servidores públicos tienen que ir a gobiernos regionales y gobiernos locales del interior del país y hacer este servicio de la mano con sueldos competitivos, porque no solo necesitamos que en la plana media y en la plana baja tener a funcionarios comprometidos, sino gerentes, que sea absolutamente competitivo para alguien que, por ejemplo, sale por inversión hoy día, irse a trabajar como gerente de desarrollo al gobierno regional de Madre de Dios. Tenemos que tener un Estado con una lógica, en lo positivo, una lógica empresarial.
la mejor gente para sacar adelante esta empresa. Porque ya lo veo muy claro, pues, doctor, finalmente. Un funcionario que gana 2.000 soles, pero que tiene 3 hijos en Lima estudiando en universidades privadas, ¿cómo la hace? Eso. ¿Y cuál es el secreto? ¿De dónde completa el presupuesto? Completamente de acuerdo. Bueno, la respuesta ya es obvia. Muy Bien, al doctor Alberto Belaunde, agradecerle su participación esta mañana a través de Enlace Regional en RCR, Red de Comunicación Regional. Le deseamos los mejores éxitos. Usted es candidato al Congreso de la República por PPK, Peruano por el Con el Cambio. número ¿no? 17. Con el Así número es. 17 de PPK, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a todos los peruanos que nos escuchan a través de esta prestigiosa red.